el día de, pues el fin de semana. Hoy vamos a hacer una clase pues más corta. Les voy a dar un descansito. En el buen sentido de la palabra, pues descansito, porque ustedes van muy bien en términos de la temática, ¿sí? Entonces, hoy solamente vamos a hacer un repaso de la distribución Poisson para para poderles montar ya el taller que tenemos pendiente. O sea, nosotros tenemos pendiente un taller por entregar para el 15 de junio, que es de probabilidades. Entonces, por eso les digo que ustedes son como los que mejor van en términos de temática. Entonces, nos podemos dar el lujo de hacer como un alto en el camino, ¿cierto? Entonces, vamos hoy a recordar un poquito lo que es la distribución de Poisson. Vamos a terminar como esta sesión ya de Poisson entre hoy y ahorita, pues en la clase que sigue. Y dejamos ya para empezar el próximo jueves con la distribución normal. Pero si acabamos ahorita este tema, pues entonces ya ahorita a las 9 los dejo como descansar, ¿cierto? O sea, ya que terminemos y cerremos acá para hacer ese taller. Porque el de la distribución normal, pues lo vamos a trabajar muy práctico, muy en clase. Siendo pues como la distribución más importante de la estadística, la vamos a trabajar más aplicada a temas pues que trabajemos. Entonces vamos a recordar lo que veníamos trabajando el jueves pasado. Entonces el jueves pasado recordemos que habíamos terminado con la clase habíamos terminado con la binomial, o sea, ya vimos pues, mejor dicho, terminamos viendo las dos funciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, que son la distribución binomial y la distribución Poisson. Teniendo claro, recordando muy bien que nosotros en términos discretos hay dos cosas muy diferentes cuando vamos a utilizar una distribución Poisson y cuando vamos a utilizar una distribución binomial, y que básicamente eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando queremos calcular alguna probabilidad de una variable discreta. Entonces recordemos que cuando yo hablo de una variable aleatoria discreta, esa variable aleatoria cumple con una característica específica y es el número de ocurrencias. Cuando hablamos de una binomial, es el número de ocurrencias en n ensayos. O sea que una binomial requiere de n y p. O sea, necesitamos tamaño de la muestra y p, donde p es probabilidad de éxito, sabiendo que en una binomial hablamos de que en cada ensayo nosotros vamos a tener dos posibles resultados, uno que se denomina éxito y otro que se denomina fracaso. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de la distribución Poisson, también es una variable discreta, también es el número de... Profe, disculpe, pues no sé si el otro compañero, Dime. no sé si los otros compañeros escuchan bien, pero el audio para mí pues me llega como entrecortado y a veces se corta, no la escucho bien. ¿Qué dicen los otros compañeros? No, ya escucho bien. Y Sí, profe, me pasa igual, igual que me escucha bien o que escucha cortado. 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 Bueno, yo no me he movido, estoy aquí quietica. Ojalá que haya quedado bien arreglada. Es que les cuento que aquí en la finca hay una antena repetidora de internet para toda la zona. Entonces, cuando vienen, a veces dejan de ese tipo de problemas. Entonces, vamos solamente a retomar lo que les dije, que la diferencia entre una binomial y una Poisson, que es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, porque, por ejemplo, el taller de ejercicios que yo les voy a colocar no va a decir Bayes, binomial, Poisson. No, los ejercicios van a estar planteados y ustedes van a tener que hacer este tipo de análisis, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una variable aleatoria discreta, estamos tratando de calcular la probabilidad de un número de, ¿sí? Número de ocurrencias. Cuando hablamos de una binomial, es número de ocurrencias en n ensayos, ¿sí? O sea, X, lo que a mí me interesa es el número de ocurrencias en n ensayos. Y para ello yo necesito entonces tener un número determinado de ensayos, que es n, o sea, un tamaño de muestra. Necesito tener p, que es la probabilidad de éxito. Eso significa que en una binomial lo que yo estoy haciendo es hacer n experimentos de Bernoulli, donde el experimento de Bernoulli me dice que puedo obtener dos resultados.
un éxito y un fracaso, y asociado al éxito nosotros tenemos una probabilidad de éxito. Es decir, para nosotros hablar de una binomial necesitamos N y P nada más. Mientras que cuando estamos hablando de una Poisson, entonces, ¿qué sucede con la Poisson? También nos va a interesar el número de éxitos, pero ya no es en N ensayos, sino en un intervalo de tiempo o espacio. Entonces ya, en una Poisson, lo único que necesitamos saber es el promedio de ocurrencias en esos N ensayos, ¿sí? Entonces, por aquí, como yo tengo la diapositiva, no, ya me están escuchando mejor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos Sí, de... profe. Gracias. Cuando hablamos de binomial, recuerden que tenemos que comprobar simplemente 4 cosas, a no ser que dentro del ejercicio ya nos digan que la variable x se distribuye binomial. Si a mí ya me dicen, otro comprobó que esa variable es binomial, pues yo no tengo necesidad de hacer esta prueba. Y es simplemente verificar 4 cosas. Primero, que tengamos n ensayos. Segundo, que en cada ensayo tengamos 2 resultados, uno que se llama éxito y otro que se llama fracaso. Tercero, debe haber asociado una probabilidad de éxito, que en este caso específico tenemos 2 opciones. Si ya hubo algún estudio donde está encontrada esa probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad a posteriori, yo la puedo usar. Si no, puedo utilizar AP como 0.5. O sea, estoy diciendo que la probabilidad de éxito es igual a la probabilidad del fracaso y puedo hacer uso de la distribución binomial. Y como cuarto, pues la ocurrencia en cada uno de los eventos es independiente, o sea, que le pase a uno una cosa es independiente de que le pase a otro. Entonces ahí ya estamos hablando de una binomial. Pero en una Poisson lo que tenemos que mirar es que el número de ocurrencias, el promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo sea el mismo que en otro, es decir, si yo quiero, acuérdense, si yo quiero calcular la probabilidad de que las personas salgan a caminar a las 6 de la mañana, que 10 personas, 15 personas, 20 personas salgan a las 6 y con esos mismos resultados quiero calcular la probabilidad de que 15 personas salgan a caminar a las 6 de la tarde, ¿qué debe cumplirse? Que el promedio de caminantes a las 6 de la mañana sea igual al promedio de caminantes a las 6 de la tarde. De lo contrario, no puedo calcular esa probabilidad. Es lo único que tengo que tener en cuenta, que el promedio en cada intervalo de tiempo sea el mismo, pues para poder calcular probabilidades en ese u en otro intervalo de tiempo. Entonces acá tenemos todo eso pues que estoy diciendo. Miren ustedes que estos son los ejemplos donde puede ocurrir una Poisson, número de efectos por metro cuadrado, número de aviones que aterrizan por hora, día, minuto, o sea, siempre que nosotros encontremos en cualquier ejercicio una unidad de tiempo, ojo pues teniendo en cuenta lo que nos preguntan, pero casi siempre cuando tenemos una unidad de tiempo de por medio, ese ejercicio o esa variable se va a distribuir como una Poisson. Pregunta. Se durmieron, muy bien. Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a trabajar una distribución de probabilidad, o sea, necesitamos encontrar probabilidades, ya sea para variables discretas o para variables continuas, entonces nosotros necesariamente tenemos que tener una ecuación. Esta es la ecuación de una distribución Poisson. O sea, nosotros tenemos como el único parámetro que requerimos es mu. Entonces, recuerden que en muchos textos ustedes también van a encontrar lambda. Lambda es también un parámetro que es el promedio. En una Poisson solo necesitamos conocer el promedio de ocurrencias en una unidad en un intervalo de tiempo o espacio. Es decir, que nosotros no necesitamos sino un dato que se llama mu o que en otros textos se llama lambda, pero es lo mismo. O sea, lo que tenemos que entender es eso, que solamente va a haber un parámetro. Entonces ya nosotros con esto podemos encontrar probabilidades exactas. O sea, estamos hablando de que la probabilidad de ocurrencia X la voy a calcular con mu, que es el valor esperado, o también el promedio de ocurrencias en un intervalo. Es una constante y acuérdense que en una binomial nosotros sacamos el espacio muestral y decíamos que el espacio muestral X, ¿qué valores podía tomar? Desde 0 hasta N. Pero cuando estamos hablando de una Poisson, la Poisson tiene un número finito de ocurrencias, pero no sabemos hasta dónde. O sea, nosotros solo sabemos
que, acuérdense, el promedio de ingreso a un evento, el ingreso promedio, pues no puede ser, no puede ser millones o infinitos. O sea, en una hora no pueden entrar millones de personas, o sea, el promedio tiene un límite, ¿sí? Pero no sabemos cuál es ese límite. Muy bien, entonces cuando nosotros queremos calcular probabilidades, recuerden que tenemos que tener en cuenta, bueno, nos faltaba decir que la media de la desviación estándar y la varianza siempre son mu, ¿sí? Miren, el valor esperado, pues es mu, por definición. Tenemos que sigma al cuadrado, o sea, la varianza también es mu. Y ya cuando hablamos de desviación estándar, pues es la raíz de mu, ¿sí? Muy bien. Entonces ya nosotros acuérdense que en una binomial decíamos que X se distribuye binomial X NP. Acá ya decimos X se distribuye Poisson X, que es lo que queremos encontrar, y mu. Muy bien. Preguntitas hasta el momento. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Ay, listo, perfecto. Entonces, ya nosotros vamos a mirar, ojo que lo que tenemos que mirar cuando hacemos un ejercicio es en qué términos está dado mu. Entonces, miren acá decíamos, sabíamos pues que mu está dado estamos hablando de 3 asistentes cada 5 minutos. ¿Dónde es que nos está, que nos puede cambiar esto? Miren, acá decimos la primera pregunta. Mu son 3 asistentes cada 5 minutos. ¿A dónde nos podemos, digamos, nos podríamos como dañar, que ya no nos preguntan? Si acá nos preguntan, miren ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que en un espacio de 5 minutos lleguen 2 asistentes como máximo? Entonces, lo que ya veníamos haciendo está claro, ¿sí o no? Veníamos haciendo X mayor o igual que 2, X menor que 2, X igual a 2. Pero teniendo en cuenta que miren acá lo que decimos, X es igual a PX3. Este 3 nosotros deberíamos de tenerlo listo, saber qué es cada 5 minutos, porque si ya me preguntan, miren, esto es la parte que ustedes tienen que saber leer y donde yo les digo que uno pierde los exámenes y hace las cosas malas porque no sabe leer. Si ya me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en un espacio de 10 minutos lleguen 2 asistentes? Entonces yo ya no puedo utilizar esto, ¿sí? Yo ya, miren que aquí es número de asistentes que llegan en 5 minutos, entonces tengo que hacer un cambio, ¿cierto? Aquí ya lo sabemos, máximo 2 es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer simplemente es aplicar, en este momento, pues aplicaríamos la función de probabilidad. Ya vimos también cómo se encuentra en la tabla este punto 4232. Pero básicamente donde el Poisson cambia es aquí, miren ustedes. Vamos a ver si es esta. Una empresa productora de vehículos recibe en promedio 6 reclamaciones por día. Entonces, calcular la probabilidad de que reciba 4 reclamaciones en un día dado. Miren, 10 reclamaciones en cualquiera de 2 días consecutivos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ver que ya no podemos utilizar, cuando planteamos el ejercicio, nosotros ya no podemos hacer uso no podemos hacer uso de el primer planteamiento. Entonces, miren, primer planteamiento. Lo primero que yo tengo que hacer es saber qué estoy midiendo. Entonces, siempre acuérdense, vamos a trabajar la variable X. De mi variable X es número de reclamaciones que llegan en un día cualquiera, ¿sí? Eso es X, eso fue lo que yo medí. Día a día medí cuántas reclamaciones llegan. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ese es el espacio muestral. Entonces, siempre que yo pregunte cuál es la variable aleatoria y los valores que puede tomar. Entonces, variable aleatoria, número de reclamaciones que llegan en un día cualquiera. Valores que puede tomar, los valores que puede tomar es X igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, y etcétera, porque miren, aunque el promedio es 6, recuerden, eso no es que llegue hasta 6,
sino que podemos poner etcétera o puntos consecutivos, porque acuérdense, el promedio es 6 o más o 6 o menos. Quiere decir que hay días con más de 6 reclamaciones y días con menos de 6 reclamaciones. Entonces, por eso colocamos esta X así. Luego, ¿qué sigue? Encontrar mu, ¿cierto? O mejor dicho, sacamos todos los daticos que tenemos por ahí. Entonces, tenemos que mu es igual a 6 reclamaciones por día. La primera parte del ejercicio se puede hacer muy fácil, 4 reclamaciones en un día dado. Esa es, miren, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 4 reclamaciones en un día dado? Entonces, ¿eso qué es? Nosotros vamos a decir que es la probabilidad de que X sea igual a 4, exactamente 4, ¿sí? Entonces, discúlpenme un segundito, por favor, que me van a decir algo delante. Sí estamos viendo bien todo, ¿cierto? No tenemos problemas ni de Sí, conexión. profe, todo está Listo, haciendo. quedó bien la antenita. Muchas gracias. Chao. Bueno, chicos, entonces miren que ya vamos a hacer este. Probabilidad de que X sea exactamente 4, o sea, que tengamos exactamente 4 reclamaciones en un día. Entonces miren que acá en un día, nuestra mu también está en un día, o sea que yo puedo tranquilamente aplicar la formulita, ¿cierto? La probabilidad de X igual a 4, eso es lo que tengo que encontrar. Es 2 el número elevado, o sea, a la menos mu por mu a la X sobre X factorial. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula. Entonces, simplemente hacemos ese reemplazo, nosotros hacemos los cálculos y que nos da 0.13392. Es decir, la probabilidad de que lleguen exactamente 4 reclamaciones en un día es 0.134, ¿sí? O sea, es una probabilidad pequeña. Exactamente, miren que no me dijeron más de 4, menos de 4, 4 o más o 4 o menos. Me dijeron exactamente. Entonces, si ya vamos a hacer 10 reclamaciones en cualquiera de 2 días consecutivos, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer una transformación. O sea, ya tengo que... Dime. Profe, qué pena, ¿se puede volver de diapositiva un ratico, por favor? ¿Qué tan ratico? Aquí. Ya. Ahí. Sí. Sí, Ah, ¿estás anotando algo? sí, ya, profe, ya, gracias. Listo. Pregunta, yo tengo memoria de pollo. Ya Profe, ya no están en la... Dime. pues lo puedo volver a la que tenía allí. Esta. Sí, dime. Sí, pues quiero saber de dónde sale ese Ese es 2.718. el número E, ¿cierto? Mira, cuando nos devolvemos aquí un tantito más a lo que es la función de probabilidad de una variable Poisson, mírala acá, es esta. Sí, estamos reemplazando en esta fórmula que es la variable, es la función de distribución de probabilidad que nos da distribuciones, probabilidades exactas. Es decir, esto aquí tendríamos, mira, aquí tienes todo, ¿cierto? Tienes f de x es lo que vas a encontrar. Entonces recuerda que como esto es una probabilidad, nos va a dar siempre un número entre 0 y 1. El número E siempre es fijo, es 2.71828. Mu es el promedio que tú encontraste, o sea, podemos hablar de que mu en este caso son 6 reclamaciones por día y x es el valor exacto que tú quieres encontrar. O sea, la probabilidad de que X sea igual a un número, en este caso dijimos que era 4, la probabilidad de que lleguen exactamente 4 reclamaciones en un día. Entonces miren ustedes que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces así planteas tu variable, estos son los valores que puede tomar, este es el promedio y esto lo estamos reemplazando en la fórmula de una binomial, ¿sí? Entonces,
tenemos acá que si cuando tú le reemplazas, entonces este es el número E, este es mu, este es mu, este es X y este es X. Entonces ya reemplazas en la formulita y quedamos listos. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se resuelve el 4 factorial? El 4 factorial, acuérdate que la función factorial es multiplicar desde ese número hasta 1. Entonces, ¿ese qué significa? Significa que tenemos acá 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Si tuvieses 5 factorial, entonces 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2, ¿sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Muy bien, entonces ya miren que esto es lo que yo les digo, esto es la parte como yo lo llamo de rezandería, porque lo único que nosotros hacemos es reemplazar números en una fórmula y encontrar un valor. Miren, esto me tenía que dar entre 0 y 1 porque esto ¿qué es? Es f de 4. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? En el planteamiento del problema, ¿verdad? Que yo identifique claramente que eso es una Poisson, listo, ya lo identifiqué, después de hacer la identificación, plantear el problema, o sea, esto es lo que tengo que encontrar y ya reemplazar en una formulita o buscar en una tabla. Entonces, miren ustedes ya, 10 reclamaciones en 2 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya mi variable aleatoria no va a ser número de reclamaciones en un día, sino que necesito decir que es el número de reclamaciones en 2 días. Entonces, miren que ya X toma valores entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos seguir hasta 10, 11, 12 si no sabemos. ¿Por qué? Miren que ya, ¿qué vale mu? Nosotros hacemos una regla de 3. Entonces, miren, si en un día llegan 6 reclamaciones, pues en 2 días van a llegar 12. O sea que mi promedio cambió. Ya no voy a hablar de 6 reclamaciones por día, sino 12 reclamaciones cada 2 días. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Entonces, ¿qué señor. va a suceder? Que si yo empiezo a hacer el proceso, la probabilidad de X igual a 10, ¿qué va a ser? Miren, sigo teniendo lo mismo exactamente, o sea, E a la menos mu por mu a la X sobre X factorial. Entonces, yo ya hago ese reemplazo allí y ya simplemente hago las multiplicaciones y me da 0.1049. O sea, la probabilidad, miren que 10 factorial ya es un número grande, 3.628.800. La probabilidad, esto es pues 6, 12 a la 10, son números grandísimos. Y cuando hago todo ese procedimiento, me da que esto es punto 104953. Entonces, miren que siempre cuando nosotros trabajemos mu, si yo hubiera hecho este ejercicio aquí con 6, me hubiera quedado mal, porque 6 es el promedio de reclamaciones en un día. Y me están preguntando reclamaciones en 2 días. ¿Estamos? Entonces, miren que ya lo que sigue nosotros es empezar a hacer ejemplos y de trabajar para mirar que combinando todo lo que hemos visto, miren ustedes. Dice que un conmutador puede manejar máximo 5 llamadas por minuto. Si la experiencia indica que recibe un promedio de 2 llamadas por minuto, ¿cuál es la probabilidad de que el número de llamadas en el conmutador sea? Miren entonces, yo quiero que ustedes planteen esto antes de seguir. O sea, acá, miren, que a lo sumo lleguen 4 llamadas en un minuto. Miren que aquí no nos han cambiado nada, ¿cierto? Al menos de 3, al menos 4, que quede saturado entre 1 y 3. Estos 3 de abajo, nosotros no lo vamos a hacer. O sea, de leer hacia abajo, el que lo quiera hacer, lo llamo yo cultura general, pero no vamos a trabajar porque esto es más para corchar a la gente. En la vida real a uno le interesa que lleguen más de 4, que lleguen 7, que lleguen más de 10, etcétera, ¿sí? Entonces, tratan de plantear hasta aquí, hasta el D. ¿Y qué es que quede saturado? Yo voy a estar aquí un momentico y ustedes me van a decir si lo plantearon bien. 3 minuticos.
¿Cómo les fue? Vamos a mirar entonces. Entonces, empezamos acá. Aquí acuérdense que tenemos pues todo solucionado, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que mu es 2 llamadas por minuto. Estamos hablando que X es el número de llamadas que llegan en un minuto, ¿sí? Esa es la variable que nosotros definimos. ¿Qué estamos diciendo? Que X puede ser 0, 1, 2 o no sabemos hasta dónde más, ¿verdad? Entonces ahora planteamos. O sea, este es solamente el planteamiento del problema. Decimos que X se distribuye como una Poisson donde tenemos un parámetro X y mu o lambda que vale 2. Entonces, ¿qué es a lo sumo 4? Entonces ya sabemos que a lo sumo es máximo 4, o sea, 4 o menos. Entonces es la probabilidad de X menor o igual que 4. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a buscar, voy a dejar aquí de compartir un momentico y vamos a buscar la tablita de Poisson. Importante que nosotros sepamos que esa tablita de Poisson ustedes ya la tienen. ¿Quién me dice si yo les puse ya la tablita y los diapositivas? Yo creo que no. Yo creo que no se las he puesto. Entonces miren ustedes. Nosotros tenemos aquí esta tablita. Aquí tenemos la distribución binomial con otra presentación. O sea, aquí está N, aquí está X y está aquí P. Lo importante uno es saber manejar estas tablitas, es entender lo que ellas quieren decir. Entonces, miren, acá tenemos, esta es la tabla binomial. Entonces, ¿qué estamos? Poisson, perdón. Acuérdense que en la Poisson solamente tenemos aquí los valores de X y aquí tenemos los valores de lambda. Sí, en nuestro caso, ¿cuánto vale lambda? Entonces, yo voy a mirar porque ustedes, lambda vale 2 llamadas por minuto. Y necesitamos encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Entonces, ¿cuánto vale lambda? 2. Vamos a buscar entonces en nuestra tablita. Acuérdense, ¿quién es el que sabe rayar el tablero aquí? sin que me haga mi, a ver, yo rayo. Estoy medianamente aprendiendo. O sea, ya no me interesa sino este pedacito, ¿verdad? 2. Y de acá me interesa el valor de X. O sea, esto llega hasta 10 porque en la medida que va aumentando lambda, entonces puede pasar. Entonces, ¿qué me están diciendo? Probabilidad de X menor o igual que 4. Entonces, acuérdense que esta es probabilidad de X menor o igual que 0, probabilidad de X menor o igual que 1, probabilidad de X menor o igual que 2. Entonces, me interesa, voy a volver a rayar. Estoy como usa, ¿cierto? Rayando me interesa 4, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hasta donde está 4, o sea, hasta este pedacito. X menor o igual que 4 es 0.9473, ¿sí? Entonces, ya vimos que simplemente buscamos en la tablita de la Poisson, este vale 2, este es menor o igual que 4, me da 0.9473. ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. Se me perdió. Sí, mírelo acá. Entonces ahora vamos a reemplazar los otros, ¿cierto? Menos de 3. Entonces ya es lo que hemos hecho en los ejercicios, probabilidad de X menor que 3. ¿Y esto es igual a qué? A la probabilidad de X menor o igual que 2. Buscamos en la tabla y vamos a encontrar esto. Miren entonces que ya al menos 4 es 4 o más. ¿Y qué tenemos que hacer? 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 3. Entonces buscamos estos datos en la tabla y ya pues encontramos la información. Miren, la probabilidad que el computador quede saturado, ¿qué me están diciendo? Es que le lleguen 5 más llamadas, porque acuérdense que decía, él solo puede recibir 5 llamadas por minuto, esa es la limitación que tiene. Entonces, ¿cuándo se va a saturar? Cuando lleguen más de 5 llamadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazar la probabilidad de X mayor que 5 es 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 5. Entonces, miren, ya pues los otros aquí se hacen con unas normitas o unas reglitas que de hecho están aquí, pero eso no, yo no los voy a poner a sufrir con eso. A mí me parece eso muy complejo. Miren, la probabilidad de que no llegue ninguna llamada es la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, ya simplemente reemplazamos y hacemos ya la información y estamos listos.
Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar o vamos a preguntarnos cómo están ustedes. Yo les voy a dejar estos ejemplos para que los miremos el próximo jueves antes de comenzar la distribución binomial. Miren, la normal. Estos ejemplos que tenemos de aquí en adelante es que si ustedes se pudieron haber dado cuenta, vamos a devolvernos un momentico, nosotros podemos hacer o poseemos problemas en la binomial. O sea, yo voy a cerrar con esto y ya ahorita pues no nos conectamos a clase. Les voy a montar el taller en la página del Politécnico y también se los envío por correo, el taller de binomial, Poisson y Valles, para que lo tengamos, eso es para fin de mes, pues para que ya nosotros trabajemos de aquí en adelante solo con la distribución normal, de manera muy despacio, muy lenta, y que vamos recogiendo, pues, o vamos haciendo aquí dentro de la misma clase, respondiendo pues como todas las dudas que ustedes tengan. Entonces miren que si ustedes se dieron cuenta, cuando está uno hablando de la distribución binomial, si vieron la tabla de la binomial solamente en algunos casos llega hasta 20 y en otros casos llega hasta 25. O si uno mira las tablas son muy limitadas. Entonces miren este ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, acá un planteamiento que es binomial, pero cuando voy a la tabla yo no encuentro, miren, 100 personas al azar, n vale 100. Miren, ya sabemos que el 1% de las personas compran por efecto de publicidad en las revistas. O sea que uno empieza a decir, miren, aquí hay n y aquí hay p. Entonces mi planteamiento me dice a mí, esto es una binomial. Pero cuando voy a la tabla resulta que este 1%, 1 dividido 100 me da 0.01 y n es igual a 100. Mi tabla binomial solo llega hasta 25. Entonces, no tengo problemas, pues más fácil utilizo un software estadístico, ¿no? Pero si tampoco tengo software, entonces, ¿qué hago? En este caso decimos, X es el número de personas que compran por efectos de la publicidad. Entonces, ¿qué sucede? Que N vale 100, P vale .01. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aproximar esa binomial a una Poisson, porque acuérdense, miren lo que está haciendo esto acá. ¿Qué es mu? Es lo único que necesito en una binomial, en una Poisson, perdón. ¿Y qué hago yo entonces? Pues simplemente reemplazo n por p, que es esta que es, acuérdense que este es el valor esperado en una binomial. Y con ese valor que ya me da 1, miren, mu es igual a 1, yo ya puedo resolver este ejercicio, lo puedo resolver como una Poisson. Entonces ya reemplazo no en la binomial, sino en la Poisson, o sea que yo puedo aproximar cualquier ejercicio de binomial a Poisson. Entonces, dado pues que no se puede utilizar, si tenemos, como les digo, acceso a un software estadístico, pues en el software podemos encontrar las probabilidades, pero en términos generales yo puedo plantear también un problema de cualquier, miren, hay otro que es que nosotros podamos ver que cualquier cosa se puede aproximar inclusive a una normal y desde allí se trabaja mucho más fácil para poder calcular las probabilidades. Entonces, chicos, yo creo que vamos a dejar hoy hasta ahí. La clase de las 9 entonces no va, para que ustedes descansen un ratico después de todo el trabajo que hicieron de estadística con los 2 talleres que entregaron. Y nos vemos entonces el próximo jueves, si tienen alguna duda, para que ya empecemos con la distribución normal, que es el último tema de este curso. Que como es el más Profe, importante, entonces que más le voy a dar, dime. nos Pregunta. manda pues la tabla esa que dijo que no Bueno, nos ya había mismo se mandado. las voy a montar esta presentación y la tabla de Poisson, ya mismo se las monto entonces al polivirtual. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, feliz día. Bueno. Lo Chao, mismo, profe, gracias. con gusto. Ay, ya les voy a montar también al canal de YouTube. Chao.